aquí sí. Hay dos casas, entonces aquí tenemos la casa rosada o damasco, no sé qué color la ven ustedes ahí, pero está completamente destruida. Cuando nosotros hablamos del daño en las viviendas, no solamente hemos visto en esta oportunidad viviendas que se las lleva el río, se las lleva la fuerza del agua, sino que además son viviendas que han quedado inundadas y además ese daño estructural. Bueno, aquí es evidente, una casa que está completamente destruida. A ver si podemos conversar con el vecino quien estaba aquí. Yo no sé si él vivía solo, acompañado, pero él estaba arrendando esta vivienda. Todo esto ocurre también en medio de la fuerte lluvia. Y miren, por favor, adentro se puede ver cómo los muebles y probablemente también fueron arrasados por el agua, arrastrados por el agua, porque adentro se ve río, o sea, se ve solamente agua. Es impresionante y es muy probable que él no haya alcanzado a sacar nada desde el interior, porque la verdad que es muy difícil y siempre insistimos que la vida es lo primero, ponerse a resguardo. Pero aquí era difícil incluso escapar. Imagínense lo que era que el agua estaba entrando a la casa, pero que además la casa se estaba destruyendo y más encima si agregamos que el río estaba socavando el terreno y también estaba socavando este puente que ya vemos que las personas quedaron incomunicadas. Hay un acceso un poco más lejos por el otro lado. Lo que pasa es que eso les complica definitivamente, pero aquí estamos hablando de un panorama que es muy, muy destructivo y sumamente grave porque seguramente los trabajos van a tardar mucho tiempo. No, es que el agua se llevó todo. No, hay algo que yo no sé si es así o no, pero pregúntaselo a los vecinos, a lo mejor ya lo reporteaste. La casa estaba pegada a un estero, no estaba pegada a nada, porque ahí lo que vemos es que un río pasa por entre medio de las casas, pero a lo mejor no era así. Mira, te voy a mostrar cómo es la imagen. Allá está el río, que pasa habitualmente por acá, por allá. Normalmente el agua tiene que avanzar por ese lugar. Pero el desborde del río, aquí nosotros podemos ver que incluso abrió como se hubiese aparecido un nuevo brazo del río. Y eso es lo que también comenzó a avanzar por acá. Entonces aquí lo que yo puedo ver son dos ríos. Son dos ríos que se juntan precisamente acá. Entonces estamos hablando del doble de agua que puedo haber recibido eventualmente ya con unas lluvias normales, pero resulta que la cantidad de agua incluso comenzó a pasar por arriba de esta ruta y fue socavando el terreno, porque claramente aquí no solamente hablamos de agua, sedimento, todo lo que llega de la cordillera, ya lo hemos visto. A medida que avanza esto, por supuesto va dejando también las rocas y los troncos en el camino. Y eso termina siendo muy destructivo para las bases de los puentes. Imagínense lo que es para las bases de estas casas, que son de material mucho más liviano, que estaba a un costado de este río. Lo mismo con la casa del frente, y lo que nosotros podemos ver allá son las piedras que avanzó precisamente con la fuerza del agua. Ustedes me avisan si tenemos la posibilidad de conversar con el vecino. Sí, por el momento me dicen que no. Ahora, Michelle... Ahora, Pri, que tú relataste y que tú explicaste cómo es, ahora uno puede entender mejor y hacerse una idea de, claro, como está al mismo nivel, ¿no es cierto?, a la misma altura, lo que pasó fue que era tanta la cantidad de agua que se desvió, ¿no es cierto?, como generando un brazo, y esa misma pavimento, no sé, asfalto... ¿Sí? Fue lo que generó, mira, ahí se ve la imagen. Ese es el momento preciso, Michelle. Es el momento, claro, preciso. Entonces, esa misma carretera o camino fue lo que socavó, en otras palabras, la casa que la vemos ahí. Pero la gente está tratando de sacar sus cosas antes que pasara el agua. Afortunadamente no hubo personas, ¿no es cierto?, lesionadas, ni tampoco víctimas fatales, que es lo más importante en este tipo de fenómenos. Y mira, como que empieza, claro, a romper y ese mismo cemento socavó, junto con el agua, por supuesto, y la intensidad, la base de la casa. Pero la movió. Mira la casa. Y la mueve completamente. ¿Te fijáis? Es la fuerza del agua, la casa de Damasco que está aquí. Esa está es la que estamos viendo, a mano izquierda en este momento. A mano izquierda, claro. Y eso era los mismos vecinos de haber dicho, ¿sabes qué más? Esto está cediendo. Y vieron esta cuestión ya no va a dar más y probablemente decidieron arrancar y salir en el momento adecuado. Claro, pero ahora, Priscila, lo que se veía en la imagen que estábamos mientras revisándola, es que como al momento de empezar a romperse la carretera, ellos sacaban cosas al mismo tiempo. Sí,
incluso con la ayuda de carabineros en algunos botes Zodiac, y la verdad es que aquí era una verdadera laguna lo que ocurría en este punto. Rescatar lo que tenían a la mano prácticamente, porque también subió muy rápido el nivel del agua, la fuerza del agua también era bastante destructiva y por lo tanto primero tenían que ponerse a resguardo, siempre contra el tiempo. Si lo que nosotros revisábamos en el video que estábamos mostrando hace algunos segundos definitivamente habla de una situación muy crítica, demuestra la gravedad de todo lo que se vive en esta situación. Porque claro, los vecinos estaban preocupados de rescatar sus enseres, qué sé yo, lo que más podían sacar de sus casas, pero lo cierto es que ponerse a resguardo era bien difícil si al momento de salir de sus casas el agua estaba pasando por arriba de la ruta. Entonces es muy complejo, sobre todo cuando uno dice, miren, salgan con tiempo, porque ni siquiera el agua avisa en qué minuto se va a volver más violenta y una situación sumamente grave. Aquí ustedes pueden ver la imagen, es totalmente destructivo. Y miren, si es que avanza el agua, ustedes pueden imaginar hacia dónde avanza también estas piedras. Y que más abajo, porque esto por supuesto que es un relleno, pero más abajo las piedras son más grandes y todo eso lo arrastra el río. Entonces a medida que avanza, claramente también va golpeando los pilares de otros puentes, y es así como vamos viendo la repercusión de lo que arrastra el agua una vez que destruye, por ejemplo, una estructura como esta. Claro, pero con la cantidad de agua que hay ahora, o sea, prácticamente que por el momento poner wincha y nada más se puede hacer, si no, no se puede empezar ni a trabajar. No, nada, yo creo que lo mejor aquí sería esperar que baje el agua, porque va a ser muy difícil encauzarla. Mira, si nosotros les mostramos los campos de acá, de hecho estamos avanzando por una plantación de árboles frutales que está completamente inundado. Mira, yo no sé qué daño también puede generar ahí en los árboles frutales, pero sí a la agricultura, que hay muchos agricultores que tenían la tierra preparada para empezar a sembrar en septiembre, y resulta que ahora con estas inundaciones se vuelve muy complejo el panorama y van a tener que partir de cero y probablemente esperar hasta octubre. No sabemos cómo se viene la primavera. Con estas lluvias va a ser imposible porque la tierra ya está saturada. Entonces, para ellos es un tremendo drama. Ahora, el drama es para las familias que pierden sus casas, pero también para las personas que han perdido su herramienta de trabajo. Y eso nosotros lo podemos ver en los campos que están aquí alrededor. No, y es desesperación. Ahora, Cristian Salazar, ¿por qué solo por ahí pasa el agua? ¿Puede haber un ducto de drenaje como que agarró vuelo y agarró fuerza? Claro, lo que estaba viendo en el mapa visualizando es un estero que viene más o menos desde cerros de 1.300, 1.200 metros de altura, y donde está Priscila ahora son más o menos 300 metros de altura. Hay una gran pendiente, una pendiente muy abrupta con mucha carga de agua. Y claro, está el otro brazo del río mucho más grande hacia adelante de Priscila, pero en esa parte, ahí, si ven al medio, quedó una parte intacta del pavimento, y ahí se visualiza que hay una parte concreto en donde hay un ducto de desagüe de más o menos 1,5 metros de diámetro y donde venía canalizado. Entonces, claro, hubo mucha carga de agua, no dio abasto y buscó camino lateral, y esa parte estaba más debilitada. Lo mismo que en Ulloa ahí en el Maule que se fue, lo mismo. Lo mismo. O sea, este mismo escenario se está repitiendo en varias quebradas secas que se reactivan con cargas crecidas, yo me atrevo a decir, a un 1000% de la carga que tienen normalmente. O sea, incrementado más de 100 veces de lo que trae agua normalmente, que son estos ductos de 1,5 metros de diámetro. Estamos hablando de cauces de agua muy menores, muy esporádicos, de hecho muchas veces secos, solamente se activan en estos casos. Entonces la recomendación aquí, yo lo que más pido es sacar lecciones. Aquí tenemos escenarios en distintas partes del país, no volvamos a hacer las cosas de la misma forma. Aquí hay que tomar decisiones diferentes y planificación diferente. Pero se ve claramente que lo que queda en pie es el concreto, porque se dividió como en 3 partes. Sí, se dividió como en 3 partes. Y lo que dice Cristian quizás tiene mucho sentido por la cantidad de agua que habitualmente pasa por aquí, porque probablemente un ducto de 1,5 metros debería dar abasto, pero en un episodio normal. Lo que pasa es que, mire, fíjense cómo empezó a socavar todo el terreno, que finalmente terminó llevándoselo por completo, pero acá probablemente, esto es lo que tiene que ver con el puente, pero fíjense donde, miren, nos vamos a acercar, porque cuando yo les digo que es un riesgo evacuar, sobre todo porque no sabemos qué es lo que ocurre debajo del cemento, miren, esta persona que salió de esta casa que está hundida y donde además el agua está pasando por el interior, fíjense que eso en la entrada de la casa está en el aire. ¿Se dan cuenta?
Claro. Entonces es muy difícil escapar de forma segura porque no sabemos lo que pasa abajo. Y eso, por supuesto, en algún minuto también pudo haber cedido. Ya el agua empezó a bajar, pero eso definitivamente también nos habla de que hay que pensar qué es lo que pasa debajo de la ruta, sobre todo por donde va pasando el agua. Lo mismo ocurría en el lugar donde les mostraba recién, en Rinconada de Parral, donde empezó a socavarse el terreno por debajo de un camino que definitivamente también se vuelve muy endeble. Y eso puede ceder en cualquier minuto. ¿No estaba abandonada la casa? No, ya no hay nadie. No, antes. No, la casa estaba siendo arrendada. Ahora, sí. ¿Nacho? Sí. Mira, hay un detalle aquí importante, lo conversamos con Priscila, si mal no recuerdo fue el lunes. Verano, incendios forestales, mucho material en los cerros quemado. Todo ese material, la tierra, etcétera, baja y se lo lleva el agua. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de un efecto del agua, en este tipo de situaciones se generan bloqueos que por lo tanto además ese tubo que hay se tapa y empieza la presión. Sí, un ejemplo catastrófico, Chaitén, Río Blanco, pasa exactamente lo mismo. Se taponea el puente y se inunda Chaitén, por lo tanto rebasa. Y eso es muy importante porque el verano también nos pasa la cuenta en el invierno y por eso ya no hay fecha. Ya no hay fecha. Verano tranquilo, invierno complicado. Y además que uno piensa, todos estos escombros que quedan, si viene una lluvia nueva y si viene una lluvia, lo va a ir arrastrando y va a generar un tapón en otra parte y genera daño en otro sector más abajo. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo? Esto es como un efecto dominó. ¿Y cómo lo hace uno, Priscila, con el resto de los lugares que tienen esos ductos de drenaje? ¿Están poniendo winchas para que los autos reduzcan su velocidad por último? Sí, lo que pasa es que aquí los autos no pueden pasar. Mira, yo te voy a mostrar las winchas que nos dejan pasar solamente para hacer estos despachos, pero la verdad es que los vehículos no pueden pasar desde la ruta que es la principal. Esa es la H30 y esta es la, para decirles bien claramente, esta es la H38. Entonces, en la H30, la intersección con la H38 es donde está bloqueado con una wincha. Los vehículos no pueden pasar, solamente los vehículos de emergencia o de prensa. Y desde el otro lado, ellos podrían darse la vuelta para entrar por la ruta que tienen un acceso en... mira, porque completamente aislados no están. Afortunadamente, tienen que darse una vuelta más larga. Es Olivares, por Olivares. El Olivar, ya. Por el Olivar. El Olivar, es el Olivar, claro, Requinoa. Perfecto. Claro, ahora, ellos pueden pasar por allí. Pero lo cierto es que, claro, aquí, dime. Sí, es que hay más, veíamos las dos casas, qué bueno que la vuelta se la puedan dar por el Olivar, reiterar eso, pero hay más casas que también fueron afectadas, aunque no tanto como la Damasco. ¿Podrías continuar ese recorrido? Sí, pero tendría yo que darme la vuelta por otro lado porque aquí las casas solamente es esta la afectada. La casa que está al lado no tiene problema. Y allá ya estamos hablando del campo. Mire, fíjense que aquí ya no hay casa, ahí hay una bodega y esos no tuvieron ningún tipo de complicación y acá están los campos inundados. Desde el otro lado lo que yo puedo apreciar es que hay una casa y probablemente aquí también las personas que están con, ahí se ven unas banderitas, hay un local. Me imagino que es como un mini market, algo así. Pero ya sería del otro lado. Yo no puedo cruzar hacia el otro lado. Tendría que darme la vuelta y probablemente entrar por el Olivar. Pero, Priscila, a esta hora son las 12:02. ¿Hace calor o todavía no? Hace calor. Sí, hace calor, fíjate. Hace calor. Yo vine sobreabrigada. No, pero está bien. Sí, porque además nosotros estamos acostumbrados a vivir la lluvia con frío y después viene, o después viene el frío, pero resulta que el sol está pegando bien fuerte, pero eso es una complicación porque lo que mostrábamos recién, la gente que tiene el barro en su casa o a la salida de su casa, eso se empieza a secar y la verdad es que después es muy difícil removerlo. Con este sol yo me imagino que bastan 1 o 2 días para que el panorama sea distinto, por eso estaban agradecidos de que la maquinaria al menos en ese punto haya llegado a tiempo. Ya, ahí calor, Michelle, mira, claro, lo que pasa es que la Prisa movió harto, entonces tiene como el cuerpo un poco más elevado en cuanto a la temperatura, pero la temperatura oficial en estos momentos es aproximadamente de 13 grados. No es un gran calor, pero sí suficiente, como dice Pri, para que se comience a secar el barro y esto se comience a compactar. Ya, pero para el agua que viene de arriba no hay problema. No hay problema. La temperatura en Santiago es distinta. Eso sí, tenemos 10 grados en Santiago. Todavía se registran precipitaciones en la capital. La humedad del 95%. Acá hace más frío que en la zona ahí donde está la PRI, en la carretera H38.
pero definitivamente continuamos todavía con algunas gotitas. Ya. Pri, el río que tiene al lado el Cachapoal, es que quería preguntarle eso, Michelle. Sí, este es el río Cachapoal. El que está al frente tuyo. Mira, allí yo te lo voy a mostrar. Ya. Es el cruce Coinco y claramente el cruce que conecta Coinco es la ruta H30 y yo estoy en la ruta H38 para ubicarnos de manera bien fácil, porque finalmente aquí, claro, son tan largas las distancias que es difícil decirle a lo mejor a qué nivel, qué kilómetro, pero mira, hay una estación de servicio muy cerca de acá y esta ruta es muy utilizada. Si ustedes pueden ver que además es un camino que no es un camino pequeño, por aquí también pasan camiones, por aquí pasan los vehículos que yo me imagino que también tiene que ver con la distribución, con el alimento, con quienes, por ejemplo, tienen que distribuir la comida o los productos a estos mismos locales que están ubicados acá. Por eso es importante ir monitoreando de qué forma se van a realizar los trabajos, porque esta ruta, independientemente que no están completamente aislados, esta es una vía de acceso muy importante para al menos 100 familias. O sea, busque la ruta alternativa por el Olivar. Pri, te dejamos un segundo porque tenemos una alerta a esta hora cuando son las 12:04. Una alerta SAE, mira, la vamos a ver acá. Michelle, ayúdanos por favor, venga por acá. Último minuto. Michelle. Dice, atención, Senapred solicita evacuar por amenaza de desborde del río Maipo el sector Puente Ingeniero Marambio en la comuna de Melipilla, región metropolitana. Pero esto, espérate, ¿aquí en Santiago ahora recién? Esto es está recién hecha esta alerta, así que mira, lo que pasa es que, claro, como las precipitaciones han continuado, ¿no es cierto?, en la zona cordillerana ya, igual en Santiago todavía continúan, obviamente que hay sectores donde todavía están en riesgo y probablemente en esta zona, en el sector Puente Ingeniero Marambio, hay que evacuar. Sí, claro, bueno, reiteremos, el Senapred, vamos con él, a ver.